Hola, soy Pablo Montes de anaire.org y en este vídeo quiero mostraros cómo es el montaje del dispositivo Anaire 30 ppm, que utiliza el sensor SCD30 y lo vamos a hacer sobre breadboard. Antes de ir al montaje en sí del dispositivo, quiero mostraros, porque hay bastante inseguridad por gente que no ha soldado nunca, cómo es el proceso de soldado de este sensor. Hay que soldarlo igual que en el Anaire 50 ppm, son 4 puntos de soldadura. Y aunque no tengáis experiencia soldando, es una tarea sencilla. Yo no tengo experiencia soldando, la última vez que había soldado fue en la universidad y tampoco lo hice muchas veces. Y como vais a poder ver en el vídeo este que os voy a mostrar, no soy habilidoso en absoluto haciéndolo. Pero lo que quiero mostraros es precisamente eso, es como alguien que no es habilidoso haciéndolo, lo puede hacer y no es nada tan complicado. Entonces, os lo muestro. El vídeo es de una duración de un par de minutos. Ahora veré si lo corto antes, posiblemente lo corte antes para que no se haga largo. Pero como veis, el procedimiento es sencillo. Básicamente lo que se trata es de calentar la punta del soldador lo suficiente para que el estaño se derrita con facilidad cuando lo toca, y ese estaño derretido que tenemos en la punta del soldador, al tocar en la plaquita se adherirá. Como veis, me ha ocurrido una cosa que he mencionado en otros vídeos, que es: puede ocurriros que si ponéis mucha cantidad de estaño o si os movéis mucho y tocáis dos puntos al mismo tiempo, el estaño se adhiere a dos puntos, haciendo un cortocircuito entre ellos. Lo único que hay que hacer es lo que se ha visto en pantalla. Con la puntita del soldador le damos y retiramos ese exceso de estaño y ya está, y seguimos soldando. Lo que tenemos que tener son 4 puntitos de soldadura que nos aseguremos que no cortocircuitan los pines entre sí. Entonces lo único que hay que hacer es, con tranquilidad, en este caso también, como lo tengo sujeto con las pinzas en alto para sujetar también el móvil, hace que sea un poquito inestable y sea un poquito más difícil el controlar dónde das con la punta del soldador. Pero lo único que hay que hacer es intentar que el estaño se deposite exclusivamente en los pines, y si fallamos y no lo depositamos en los pines, pues lo único que hay que hacer es darle con la punta del soldador para que se derrita esa unión, ese cortocircuito que hemos hecho, y retiramos ese exceso. Como veis, sin experiencia, en cuestión de 2 minutos se puede tener la soldadura hecha. Paso ahora sí a lo que es la construcción del dispositivo. Vamos a partir de una breadboard. La breadboard que estoy utilizando aquí es muy grande. Este dispositivo ocupa muy poco. Realmente las que son de la mitad de esta creo que es de 830 puntos. Una breadboard de unos 400 puntos sería más adecuada para esto, porque como veréis al final sobra mucho espacio en el montaje. Vamos a utilizar cables DuPont de 10 centímetros macho, el microcontrolador, la SP8266, vamos a utilizar el zumbador, vamos a utilizar nuestro sensor SCD30 al que le hemos puesto los pines, y un display. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el microcontrolador. Lo que vamos a hacer es colocarlo no como en el Anaire 50 ppm, que lo ponemos completamente centrado, sino descentrado. Queremos que nos queden dos líneas de puntos por la parte superior. Entonces, alineamos bien los pines y apretamos. Puede estar duro, pero hacerlo sin miedo. Si los pines están bien alineados, va a entrar y no va a haber problema. Si los pines están desalineados y apretáis muy fuerte, podéis doblarlos, pero asegurad de que estén bien puestos. Entonces ya la tenemos insertada con esas dos filas superiores libres. A continuación vamos a insertar el zumbador. Lo vamos a poner en uno de los extremos de los cortocircuitos, con la intención de tener al menos dos espacios juntos. Y también colocamos el display dejando un espacio. ¿Por qué estamos dejando dos en el zumbador? Ahora lo veremos. Estamos dejando dos en el zumbador porque vamos a aprovechar ese espacio para sacar la alimentación para el display. Entonces, vemos como en el zumbador tenemos la S, o sea, ese primer pin es el de señal, el de en medio sería el positivo, y el de la derecha tenía un signo menos, sería el negativo, el GND. Entonces, el cablecito azul lo vamos a poner para la señal, lo pinchamos en el boquetito que se corresponde con esa primera línea. Bien.
Ahora pincharíamos el que lleva la alimentación a 3,3 voltios, que es el cablecito rojo, y por último el GND, el de masa, que es el cablecito negro. Entonces ya tenemos los tres cables que nos van a llevar la alimentación y la señal a nuestro zumbador. A continuación, como decía, vamos a aprovechar esa segunda línea para sacar desde ahí la alimentación para el display. Colocamos el cablecito rojo, colocamos el cablecito negro y ya tenemos el 3,3 voltios y el GND. Estos, ahí se ve por el lateral cómo ha quedado la disposición. Esto lo tenemos que colocar ahora en el display, que como veis, primero va GND, después alimentación, después la señal de reloj y después datos. Entonces, colocamos ahora el cablecito negro para poner ese GND. A continuación colocaremos el cablecito rojo de 3,3 voltios para dar la alimentación. A continuación, la señal de reloj, vamos a utilizar un cablecito gris, como hemos hecho en los otros dispositivos, en los Naire 50 ppm. Y por último, la señal de datos, un cablecito marrón. Y ya nuestros componentes tienen todos los cables puestos y lo que nos falta es unirlo con el microcontrolador. Lo vamos a unir con el microcontrolador. En D2 tenemos que meter la señal del zumbador y en D5 y D6 vamos a meter reloj y datos. Lo que vamos a hacer justo al lado de D5 y D6 teníamos 3,3 y GND, así que vamos a empezar sacando la alimentación de los componentes desde ese 3,3 y GND, de manera que nos va a quedar luego esos 4 pines contiguos conectados, el de 3,3, el de GND, el de reloj y el de datos. Entonces ya hemos puesto GND y VCC, colocamos el cablecito gris, que es el de reloj, y el cablecito marrón, que es el de datos. Bien, ahí se ven todos en línea. Eso es 3,3, GND, D5 y D6. Y por último conectamos el cable de datos del zumbador, el cable de señal del zumbador, que lo conectamos, como decía antes, en D2. Ahora lo mostraré. Ahí queda. Cable de datos, el cable azul, el cable de señal del zumbador, cable azul, va en D2. Y tenemos esa segunda fila que habíamos dejado libre, que se corresponde con los pines de nuestro sensor SCD30, porque también tienen ese mismo orden de la alimentación, reloj y datos. Entonces, simplemente pinchando nuestro sensor SCD30 en la fila que hemos dejado correspondiéndose con esos 4 pines, veréis como ahora termina de insertarse. Está estorbándole realmente esa fila de alimentación, le está estorbando un poco, se podría haber quitado porque no la estamos utilizando. Y simplemente clavándolo directamente ya quedaría montado nuestro dispositivo. No tiene más complicación, este dispositivo se monta muy sencillo, lo único que hay que tener un poquito más de pericia, pero no mucha, como decía al principio, aunque no seáis habilidosos ya habéis visto que se puede hacer, es la parte del punto de soldadura. Este dispositivo se le carga el software de la misma manera que se le carga a la Naire 50 ppm, eso va en un vídeo independiente, pero es muy sencillo. Y la ventaja que tiene la Naire 30 ppm respecto al 50 ppm es que este dispositivo tiene una resolución de más o menos 30 partes por millón en vez de una de más o menos 50, lo que lo hace ser más preciso, pero sobre todo reacciona mucho más rápido a los cambios de concentración del CO2 de lo que hace el otro dispositivo. También es más caro, pero a cambio estamos ahorrando colocar el sensor de temperatura y humedad, porque este propio dispositivo, el SCD30, tiene integrado un sensor de dispositivo y de temperatura, un sensor de temperatura y de humedad, que realmente son bastante precisos. Entonces, con muy pocos componentes y muy poco footprint, estamos teniendo un dispositivo muy potente. Y básicamente eso sería todo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí aprendiendo a hacer estos dispositivos. Cuidaos mucho, seguid todas las recomendaciones sanitarias y espero que sigamos viéndonos pronto. Gracias.